muchas consultas en minutos nada más. Después de repasar lo más importante, está Cristian D'Alessandro y te va a contar detalle por detalle todo lo que tenés que saber de la reforma previsional, los cambios que se vienen a partir de 2018. Hay algunos puntos polémicos y los vamos a tratar en exclusiva en unos minutos nada más. Ya hay consultas, @vivodomingo24, seguí escribiendo y te responde todo el doctor D'Alessandro en minutos. Y nos vamos al tema jubilatorio para ver qué cambios se vienen en las próximas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Cristian? Bien, ¿vos? ¿Bien? ¿Preocupado? Muy. ¿Relajado? No, muy preocupado. Primero porque este no es la reforma previsional, este es el parche que el gobierno había prometido mandar, que en principio iba a ser, decían y decíamos, porque más o menos entendíamos esto, que iba a ser por decreto, el cambio del índice de movilidad. Pero como consiguieron el apoyo de los gobernadores, las 23 provincias, salvo San Luis, firmaron. Hoy lo tenemos presentado en la Cámara de Senadores, donde ayer, entre gallos y medianoche, porque esto fue así, ayer a la última hora, ya no, el viernes a última hora, lo presentaron. O sea que abrieron las puertas del Senado para presentar la reforma, que acá te la presento. Vos tenés la reforma acá ahí. Está. Bueno, empezamos a desgranarla, ¿te parece? El parche, no la reforma. Para mí esto es un parche. Todavía falta todo lo que se viene. Bueno, es el inicio del tratamiento, no tiene por qué esto transformarse en ley. No, claro, este es el inicio de la primera etapa, que era lo que más se preocupaba el gobierno, de bajarle la jubilación a los jubilados. Y eso es lo que va a pasar. En poco tiempo los jubilados van a cobrar mucho menos de lo que están cobrando. Bueno, vamos por el cálculo, el nuevo cálculo del ajuste jubilatorio. Es decir, cómo se va a renovar la jubilación cada 3 meses y cómo se va a actualizar, a diferencia de hoy. Recordemos lo que hay hoy. Hoy tenemos un cálculo que se hace forma semestral. Los aumentos se dan en marzo y septiembre de los jubilados y se hace sobre un mix de la recaudación previsional, la cantidad de aportantes al sistema, la recaudación impositiva. Todo eso se hace un mix y se da un número. Marzo y septiembre los aumentos. Repetimos, la fórmula actual entonces, la recaudación previsional, la cantidad de trabajadores activos o en blanco al sistema, y parte de la recaudación impositiva. Todo se hace un mix y en marzo y septiembre de cada año se da ese aumento. El primer aumento de 2018 va a estar regido por esta fórmula, por la actual. No. Bueno, eso es lo que había trascendido. No, ya está y acá está en el proyecto de ley. Se va a actualizar conforme el índice de inflación, o sea, el índice del precio al consumidor del trimestre de este último trimestre del año. O sea, de diciembre para atrás, los últimos 3 meses del 2017, se va a calcular el del mes de marzo. En marzo, o sea que lo que dé septiembre, octubre, octubre, noviembre, diciembre del 2017, que ya se sabe lo que es la inflación, en marzo se va a aplicar. O sea, pongamos un estimativo. 5%. 5%. Hoy ya estamos 5,3%. 5%. Bien. Pero se habla de un plus, se habla de algo más. Vamos a explicarle ahora qué es. Se va a calcular con la inflación. Es decir, si la inflación da al año, para hacerlo más sencillo y que la gente pueda comprender, 12%. Un 1% mensual, bueno, ese 1% mensual se va a repartir trimestralmente. ¿Cuándo? Marzo, junio y septiembre. Cada 3 meses las jubilaciones se van a aumentar, pero acá no importa cuánto se cuándo se aumenta, si marzo, junio, septiembre, sino el monto que da. ¿Hay algo positivo en ese aumento escalonado cada 3 meses? Digo, que el jubilado tenga antes la actualización. Y no, porque en realidad, a ver, lo positivo hubiese sido que a la fórmula que teníamos se dé trimestralmente. A la fórmula que teníamos. Pero como la inflación va a arrojar un número anual, es el que se va a tomar. Después que se divide en 3 meses, cada 15 días o lo que sea, es el mismo número. O sea, eso es lo que hay que entender. Pero claro, acá aparecieron los gobernadores. Y como era una pésima noticia de darle por la inflación, porque la inflación va a ser muy baja supuestamente, y los jubilados ya perdieron, aparecieron los gobernadores. 23 gobernadores que aplaudieron como, no sé, yo me voy a hacer cargo, lo digo, le entregaron en bandeja a todos los jubilados, y me extraña de los gobernadores. Gracias a Dios hay un gobernador que se abstuvo, que no estuvo y que espero que nos firme a futuro, que es Alberto Rodríguez Sá, porque era entregarle en bandeja a todos los jubilados. ¿Bien? Ahora, ¿qué especifica esto que vos tenés aquí, que es un documento, qué especifica con respecto al plus? Bueno, digo, el plus es una mentira. Eduardo, te lo voy a decir clarito. El plus es una mentira. Se va a dar un plus
En junio, bien, ese plus va a ser del 5% del PBI, Ajá. de lo que arroje el PBI. Si el PBI arroja, y esto yo no soy economista, claro, lo tomo del diario Clarín que salió la nota. Sí. Dice el diario Clarín, si da un 4% de PBI, le van a dar un 0,2 de aumento. ¿Esto qué es? 0,2 de aumento de plus. Si la jubilación va a aumentar con un promedio del 12% por la inflación, es el 12,2%. Son monedas. Y es, a ver, es el hueso para el perro. A ver, le están dando a la gente un hueso para entretenerla. Un hueso magro. Y lamentablemente la gente tiene que saberlo. Es un hueso magro. Y es doloroso lo que digo, pero es así. Entonces, a ver, repasando lo que acabas de mencionar. Cada 3 meses, o sea, en marzo, Sí. julio, Junio junio y septiembre. y septiembre, los 3 aumentos, o sea, la Por la actualización cada 3 inflación, meses. por la inflación. inflación. Más el plus que vos lo acabas de consignar, 5% del PBI, pero a mitad de año. A junio, ese O sea, en el segundo aumento el del año. segundo aumento. Dicho por el diario Clarín, vayan y vean, si el PBI arroja un 4%, le van a dar un 0,2. O sea, el hueso. Y no es de los últimos 3 meses. No, se toma en marzo el trimestre anterior. En junio, el primer trimestre Claro, del año. se va a tomar Enero-marzo. ahí. Ahí Eso. está, o sea, para tener tiempo de calcular tiempo para calcular. y demás. Entonces, ahora que decían que, que el aumento de marzo del 2018 se iba a ajustar con la fórmula como veníamos teniendo de marzo y septiembre, en este artículo que dice acá, dicen no, se ajustará con la inflación del 2017, el último trimestre. Quiero ir con las consultas, porque Dale. hay muchos mensajes. @vivodomingo24, Álvaro, enseguida nos lees algunos de ellos. Pero hay imágenes con números y con datos que tenés que conocer. Empezamos a compartir algunas de las imágenes. A ver qué tenemos por allí mientras esperamos las consultas. A ver, cambios. Aumento por inflación, lo acabas de mencionar. Más un adicional por recaudación de impuestos. Claro, que es el PBI. Hasta el otro día se decía recaudación de impuestos, pero en realidad es lo mismo, es el PBI. Ajá. ¿Bien? Y esto de la jubilación mínima garantizada, Eduardo. esto? A ver, Eduardo, perdón que hable así, otro cachivache de los gobernadores que firmaron, que le dieron esta novedad a los jubilados. El 82% de una jubilación mínima para aquellos que acrediten en los 30 años de aportes. Y cuando digo se acrediten los 30 años de aporte, tienen que ser reales. Es decir, alguien que ingresó en una moratoria. No entra. Es decir, a ver, vamos a explicar bien. Sí. Doña Rosa, que entró con la jubilación de ama de casa, Sí. no va a tener el 82% del salario mínimo vital y móvil. ¿Cuál es el salario mínimo vital y móvil hoy? 8.860 pesos. En el 1 de enero del 2018 va a ir a 9.500 para llegar al 1 de julio del 2018 a 10.000. Sí. 10.000 pesos. O sea que el 82% en julio será 8.200. 8.200 que, a ver, como les digo, si entró en la moratoria, en cualquiera de las 3 moratorias, no va a tener derecho a tener el 82%. Entonces, ¿a quién se lo va a dar? Se lo van a dar a los que hayan acreditado 30 años reales. ¿Quiénes más? Por ejemplo, no, a nadie más. Un autónomo que ha tenido categorías altas y a lo mejor cobra la mínima. Un trabajador que tuvo 30 años descosiéndose el hombro en el puerto y cobraba la mínima. A esos se le va a dar el 82%. ¿Qué va a pasar? Y yo te lo vaticino hoy. ¿Juicio va a haber? ¿Va a acabar la ola de juicio? No. No. ¿Por qué? Porque el que cobra 8.300, si a julio va a ser la mínima 8.200, el que cobra 8.300 no va a tener ese aumento del 82% porque no, ya superó. Entonces va a tener el ingreso normal, el de la inflación. Entonces va a ir a reclamar a la justicia. Y la justicia otra vez en este parche va a tener que intervenir. Eliminación de las jubilaciones de privilegio. Bueno, en este proyecto no está. Este proyecto que dije que es un parche. ¿Por qué? Porque esto es lo que más preocupaba al gobierno de tener las cuentas cerradas y ahorrarse 100.000 millones de pesos. Entonces, esto que se habló en lo que fue el discurso presidencial va a quedar seguramente para la próxima, que es la que ven, la próxima reforma, que es la que va a venir con moño para todo, porque ahí vienen
todo el resto, que es el ahorro voluntario, el cambio en el sistema, en varios puntos del sistema, entonces ahí sí se va a venir la gran reforma. Después me contás por qué San Luis se opuso. ¿Simplemente porque piensa más que el resto en los jubilados o por algún tema particular? Mire, San Luis es una provincia peronista, ¿no es cierto? Sí, y creo que es una... pero va más allá del color político porque hay provincias peronistas que firmaron el pacto. Bueno, pero el peronismo tiene la justicia social de por medio. Y yo creo que esto no es justicia social. Bien. Andy, a ver, contanos, hay preguntas por ahí. Sí, una pregunta que tiene que ver con, me imagino que lo vas a tratar ahora, pero la pregunta viene por la edad jubilatoria y la cuestión del carácter opcional. Fue algo muy debatido y muchos le pusieron comillas al opcional. ¿Cuál es tu opinión? ¿Efectivamente es opcional y por qué alguien tendría que elegirlo o debería elegirlo? Bueno, recordemos, Andy, cómo es hoy el sistema previsional. Las mujeres se jubilan a los 60 con opción de continuar hasta los 65. El hombre es obligatorio a los 65 y la mujer se torna obligatorio hoy a los 65 años. La situación está en que con este proyecto se extiende la edad en que el empleador puede intimar al jubilado a iniciar el trámite. ¿A cuándo? Hasta los 70 años. A los 70 años el empleador va a poder intimar al trabajador a jubilarse. Y el trabajador tiene un año, que hoy también lo tiene, para iniciar su trámite jubilatorio. En ese año le tiene que salir la jubilación. O sea que se jubilaría a los 71, a instancia del empleador. Ahora bien, es voluntario, sí. Es voluntario a lo mejor para vos, que a lo mejor cuando tenés 70 años querés seguir trabajando. Es voluntaria para mí. Te da un margen para decidir. Para un juez. Para evaluar tu propia situación. Para un docente universitario. Para el que hombrea bolsa no es voluntario. Porque si va a cobrar el 82% de la mínima, o sea, trabajando hasta los 70 años, y lo van a obligar a trabajar. Porque no queda otra. ¿Me explico? Entonces hay que decirle la verdad a la gente. ¿Es voluntaria? Sí. Es voluntaria para los ojos capitalinos. Para el ojo del interior del país va a ser obligatoria. Vamos con las consultas. A ver, Álvaro, hay muchos mensajes de la gente, preguntas que llegan @vivodomingo a 24. ¿Vamos con una de ellas? Sí, correcto. Vamos con la primera. Gabriel pregunta: doctor, mi madre tiene 83 años con sentencia firme hace 5 años. ¿Cuándo cobraría? La consulta Gabriel de la provincia de Córdoba. A ver, si tiene sentencia firme, una vez que la tiene, entra al ANSES y el ANSES tiene un plazo de 120 días para liquidar. Normalmente se demora mucho más, pero 5 años con sentencia firme ya tendría que haber estado cobrando. Igualmente, no puedo asesorar así sin tener el expediente. Yo le aconsejo que vaya al abogado, su abogado, al que le está tramitando, que es el que mejor sabe su derecho, y le pregunte cómo está el expediente. Pero ya tendría que haber estado cobrando. Otra. Ariel, ¿por qué la edad jubilatoria actual hace diferencia entre hombres y mujeres, 65 y 60 respectivamente? En ese caso, la igualdad no vale. ¿Cuál sería el motivo? La consulta, Ariel. Bueno, esto es un tema histórico y sociológico. Se entendía que la mujer tenía un doble desgaste, el trabajo en la casa y el trabajo afuera, la crianza de los hijos, y eso le daba el plus de tener esa proporcionalidad de situación y poder jubilarse más tempranamente. Claro, en un mundo del siglo XXI donde la mujer trabaja a la par del hombre, a lo mejor queda desfasado, pero es lógico que tengan ese privilegio, ese beneficio, toda vez que la mamá sigue trabajando, sigue dándole todo el confort a la familia, entonces es lógico que a lo mejor tengan ese beneficio, ¿no? Otra pregunta, a ver. @vivodomingo a 24. Juan Carlos, tengo 23 años como conductor larga distancia, tengo que llegar a 23, la pregunta, o puedo ahora y me descuentan de la jubilación lo que falta y la insalubridad sigue. La consulta de Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, en este proyecto no se abordan los temas de jubilaciones diferenciales, albañiles, choferes de colectivo, transportistas, peones rurales y constructores. En esta, no. Si no tienen los aportes, no se puede comprar moratoria. Es decir, tiene que llegar hasta los 25 y la edad requerida como colectivero. Así que, lamentablemente, tiene que seguir trabajando. Bien, quien no tiene los 30 años y se jubila el año que viene, los 30 años de aporte, ¿va derecho a la PUAM? Claro. Si no tenés 30... Es la pensión universal al adulto mayor. al adulto mayor. Que de esto no se habla y que de esto va a seguir siendo la misma movilidad que hoy tienen. A partir de ahora, quien no completa los 30 años de aporte va directo a la PUAM, que es el 80% de la jubilación mínima. De la jubilación mínima, tal cual. Es decir,
que va a haber un país más de asistencialismo que un país con derecho a jubilarse. ¿Por qué? Porque en la próxima reforma, la gran reforma, porque ya te digo que esto es un parche, va a venir todo lo que es el ahorro voluntario. Entonces, el Estado te va a asignar, y esto te lo digo hoy, y vos sabés que yo cuando te lo digo, a la larga o a la corta se da. Sí. Bien, van a asignarte, el Estado te va a asignar una pensión universal del 80% y después vos ahorrás lo que podés y te jubilás con lo que tenés. Bien, puntos, a ver. Los grandes olvidados del sistema previsional. Rentas vitalicias, Eduardo. ¿Cuánto cobra hoy quien percibe una renta vitalicia? 400, 500 pesos, 1000 pesos como mucho. Y que son los de la FJP. Recordemos que son la renta vitalicia. Son los atrapados de la FJP. De ese ahorro individual que quedaron al margen de todo sistema previsional. Esos ni siquiera se los nombra. No están contemplados. No. ¿Pensiones no contributivas? Pensiones no contributivas también. Esas pensiones no contributivas en la vejez están pasando a ser PUAM, Pensión Universal al Adulto Mayor, o sea que se transforma. Pero no quedan comprendidos más que con el aumento de la inflación. Todos, porque acá cuando hablamos de jubilados tenemos que pensar que están las PUAM, las pensiones no contributivas y la asignación universal a la niñez. Que sí aparece mencionada en el que sí proyecto. son las que se va a calcular el índice de inflación. Como la jubilación mínima. Como la jubilación Igual. mínima, igual. Igual, perfecto. No del salario mínimo, No, el jubilación mínima. Como la jubilación mínima. Bien, vamos a la otra imagen, Dale. ¿sí? Porque tenemos más datos para compartir con vos. Es un adelanto de lo que se va a tratar a partir de los próximos días. Da. Aumentos a jubilados cada 3 meses en vez de cada 6. Sí, bueno, esto es lo que estábamos hablando. O sea, los meses de marzo, julio y septiembre. Junio y septiembre. Junio y septiembre. Marzo, junio y Y septiembre. en junio, es decir, a Y mitad en de junio, año, allí la corrección del adicional Tal cual. Bien. Del 5% del PBI. del PBI. Revisión de los regímenes especiales. Esto es lo que nos decía Juan Carlos, creo, Sí. que era el colectivero. Ahora en este proyecto no se menciona, pero sí es lo que se viene. Así que tengan todos los papeles, yo le aconsejo a los que se van a jubilar, tengan todos los papeles ordenados. Sí. Porque ante la duda, metan los papeles en ANSES. Bien, ¿tá? aumento de la edad jubilatoria, Que recién va a ser mencionábamos. voluntario. Sí. ¿tá? Implementación del ahorro voluntario. Que es lo Ahí que está. dijeron que iba a pasar. Sí, se financiará prórroga del 100% Claro. al impuesto al cheque hasta 2022. Hasta el 2022. ¿Qué es esto? A ver, En contámelo. realidad esto es cómo se va a financiar parte de cómo se financia el sistema. Recordemos que le van a quitar impuestos para dárselo a la provincia de Buenos Aires y se va a anexar otros impuestos como la ley del cheque que antes no estaba afectada a la ANSES. Entonces, lo que ahora la ANSES va a recibir es el impuesto al cheque como compensación a lo que le quitan por dárselo a la provincia de Buenos Aires. Te hago una última pregunta. ¿Cómo se tuerce esta realidad que es muy dolorosa, ¿no? La cantidad de trabajadores en negro que hay. Sí. Digo, ¿permite el pacto fiscal, la reforma laboral, los cambios a nivel previsional que puedan ingresar al sistema, que no estén al margen del camino, que sean trabajadores transparentes, A ver, digamos, Eduardo. en términos de aportes y demás? Dos cosas. Si a vos hoy te están voluntariamente haciendo trabajar hasta los 70 años. Sí. Vimos hace 4 meses chicos que tenían 7 cuadras de cola para conseguir o dejar un currículum. Chicos que no consiguen trabajo. Hombres de 50, 55 años que están quedando sin trabajo. Y trabajadores que van a seguir trabajando, valga la redundancia, hasta los 70, no hay posibilidad que se ingresen al sistema. Y otra cosa, eso del 82% del salario mínimo vital y móvil, señores, es mentira. ¿Por qué? Porque hoy la jubilación mínima está alrededor del 81%, o sea, son centavos. Ya te digo, son 18 pesos con 56 centavos que faltan Está a un paso para de llegar a la cumplir. 82. Perfecto. Cristian, muchas gracias por haber venido. Cualquier consulta te la pueden trasladar al Twitter. Al Twitter y al Facebook oficial. Vos sabés que yo... ¿Querés recordar? Sí, Twitter DR_de_Alessandro. ¿Respondés ahí? Ahí trato de responder y si no, en Facebook, Cristian González Alessandro. Gracias por haber venido. No, por favor, a ustedes.